El día de hoy te voy a ayudar a navegar el cómo escoger el mejor suplemento de proteína para ti. Existen diferentes formas en las cuales puedes establecer cuál suplemento es adecuado para tu necesidad. Así que tenemos que dejar claro desde el inicio que no hay una simple fórmula mágica o un solo producto que se vaya a acoplar a todos nosotros. Así que vamos a dividir este video en diferentes consideraciones que te van a ayudar para que puedas entender cuál es el mejor suplemento de proteína para ti. Así que hoy día no vamos a hablar específicamente de ninguna marca, no va a ser un top ni nada, sino que esto es una guía netamente informativa para que tú puedas tomar la mejor decisión. Así que comencemos. Muy bien, para arrancar vamos a hablar de la calidad de la proteína. Para hablar de la calidad de la proteína, vamos a medirla en base al PDCAA o puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de la proteína. De esta forma, pues vamos a tener una de las guías más fáciles para saber si una proteína contiene todos los aminoácidos que tu cuerpo necesita y si le vas a sacar realmente provecho o se va a ir todo por el baño. Así que en este sistema de puntuaciones, el suero de leche es el que tiene la mejor puntuación, ya sea concentrado, aislado o hidrolizado, no van a tener mayor diferencia. Después le van a seguir las proteínas de leche y de huevo. Un dato curioso es que cuando se hizo este sistema de puntuaciones, originalmente las proteínas de leche y el huevo eran el punto más alto, que tenían un 100 en la digestibilidad, pero con el tiempo la innovación sacó a las proteínas de suero de leche. Ya hablamos del aislado, el concentrado, el hidrolizado, y terminaron con un puntaje más alto, sobrepasando el 100, así que algunas están entre 103 y 110. Después vamos a encontrar los productos de proteína animal, por ejemplo las proteínas de carne, aquí ya sabes cuál es la más famosa del mundo, que sería la carnívoro. Y también podemos hablar que más abajo en muchos casos las proteínas de soya son buenas. Aunque existía ese mito de que la soya aromatizaba en el caso de los hombres, eso ya se ha desmentido y no existe ningún riesgo real en consumirlo. Después tenemos las proteínas de chícharo y arroz, que también están entre otras opciones veganas que no son ideales por sí solas, no cumplen el perfil de aminoácidos completo cuando están de forma individual, pero al combinarlas se convierten en una opción de proteína muy buena y completa. Y ya por último en la lista, la más baja de todas, sería el colágeno. Y el colágeno no es una buena opción de proteína para crear músculo, así que no la consideres para eso. La puedes ocupar en otras funciones, uña, pelo, piel, incluso hasta articulaciones, entre comillas, pero como proteína para el aumento de masa muscular realmente no tiene ninguna función. Como punto número 2 vamos a mencionar los macros que tienen las proteínas, y aquí no existen respuestas erradas realmente, únicamente tienes que considerar las que se acoplan mejor para ti. Entonces te voy a dar ciertas opciones que podrían servirse, que podrían irse acoplando para que tú también vayas determinando si es que estás buscando una proteína con estos macros o con estos macros. La opción número 1 es la mayor cantidad de proteína con el menor contenido de carbohidrato y grasas. Aquí uno de los puntos fuertes es que es excelente si buscas únicamente una proteína o quieres añadir más proteína a tu comida. Y también otro punto positivo es que obviamente va a tener muchas menos calorías que el resto de proteínas. Aquí nuevamente podemos hablar de esas proteínas de suero de leche tipo aisladas, hidrolizadas, concentradas incluso, que están enfocados netamente en brindarnos este suplemento. Después, como segunda opción, tenemos las proteínas que son altas en proteínas, altas en carbohidratos y bajas en grasa. Estas son proteínas geniales para antes o después de entrenar. Y también son usadas para ganar algo de peso. Digamos que estas son las llamadas proteínas normocalóricas, ¿ya? Una de las primeras que se me puede venir a la mente son las proteínas tipo meal replacement. Aquí podríamos hablar de proteínas como el Mutant Flex Food, el Carnivore Lean Meal o incluso el Animal Meal, que son proteínas que están equiparadas en un rango 50-50 entre proteína y carbohidratos y son bien bajitas en las grasas, ¿no? Y como opción número 3 tenemos las proteínas
que son altas en proteínas, bajas en carbohidratos y altas en grasa. Estas son opciones excelentes para antes de dormir y también son buenas si necesitas algo de saciedad y estás en una dieta baja de carbohidratos. Aquí estamos hablando de opciones como la caseína, por ejemplo, que son proteínas que tienen un contenido más elevado de grasa, un poco más bajo en carbohidratos, pero igual mantienen ese contenido alto en proteína. Debido a las grasas que contiene esta proteína, te va a ayudar a mantenerte saciado durante más tiempo. Así que es una genial opción para las noches, para también pasar largos periodos de tiempo en los que tú no vas a poder comer, por decirlo así. Y ya por último tenemos las proteínas que son altas en proteínas, moderado en carbohidrato y moderado en grasa. Aquí básicamente son las más fáciles como reemplazo de comida, y aquí estamos hablando ya de una categoría diferente que no entraría como tal en los polvos, sino más enfocado en las barritas de proteína. Por ejemplo, Anabar es una excelente opción, que suelen ser un poco más altas en proteínas, no tan altas en carbohidratos y tienen unas grasas moderadas. Esto te va a dar mayor saciedad, es igual para pasar el tiempo, es un snack proteico que te puede ayudar a tener ese espacio que vas a estar sin comer y mantenerte saciado. Ahora tenemos que hablar también del sabor. No me voy a detener mucho aquí en el tema del sabor porque es algo bastante subjetivo. Sin embargo, en esta época, con los avances que hay en la industria, no hay un justificativo para que consumas un producto con un mal sabor o con una mala textura. Así que considera comprar una proteína que sepa bien para ti. No estamos ya en los 90, no estamos a inicios de los 2000, donde tenías que comer una proteína y ya, y que tiene que saber mal. Por ahí escuché en algún punto que decían que las proteínas que más funcionan son las que peor saben porque tiene todos los ingredientes y aminoácidos que necesitan, y no es así. Hay proteínas muy buenas, muy ricas, que saben bien. ¿Por qué? Porque hemos avanzado en la tecnología y las proteínas no tienen que saber mal. Así que no me voy a detener mucho más aquí, pero es una opción a considerar. Busca una proteína que te guste, que disfrutes tomarla, que no sea un martirio para ti el estar consumiéndola. Ahora empezamos a entrar en los que yo considero son uno de los puntos más claves dentro de esta guía, por decirlo así, y es la digestibilidad y la sensación de llenura. ¿Necesitas proteína rápido? Un suero de leche más limpio es la mejor opción. Nuevamente estamos hablando de proteínas aisladas, concentradas o hidrolizadas incluso, pero también hay que tener en cuenta las diferencias entre el concentrado, el aislado y el hidrolizado, que a veces el hidrolizado llega a ser únicamente más costoso por un proceso extra que pasa, y en casos muy específicos podría ser útil, pero no siempre, que ya vamos a tocar eso un poquito más adelante. Ahora, también necesitas reemplazar una comida. Aquí te serviría más una mezcla de suero de leche y caseína o huevo, que puede ser mezclado también con otros macros a nivel moderado, con algo más de grasa, porque eso te va a ayudar a mantenerte un poquito más saciado. ¿Quieres asimilación lenta? ¿Quieres pasar largos tiempos sin comer? Pues la caseína o la mezcla de caseínas altas en grasa es tu mejor opción. Ahora, también tienes que entender que un batido de suero de leche únicamente no te va a mantener lleno por 4 horas. Por ejemplo, a lo mucho lo va a lograr durante 2 horas, 2 horas y media, así que considera bastante tu situación. Hay puntos en el día en el que si sabes que vas a estar mucho tiempo sin comer, necesitas optar por opciones tipo la caseína, tipo snacks proteicos como las barras de proteína, y no tanto un batido como un aislado, porque el aislado se va a digerir en máximo 1 hora y ya vas a estar con hambre, y ni hablar de un hidrolizado que es en 30 minutos ya está completamente libre tu estómago y vas a estar otra vez con hambre. Así que aquí es otra cosa que tienes que tomar en consideración. ¿Para qué la vas a usar? ¿La vas a usar como un reemplazo de comida para tener largos tiempos sin comer, o simplemente como un batido post entrenamiento para obtener esos macronutrientes apenas terminas tu rutina? También es importante que conozcas eso, que conozcas cuál es esa mejor opción a la hora de tomar tu decisión para comprar una proteína. Busca si es algo para
post-entrenamiento, que podría ser perfectamente un concentrado, un aislado. Si es algo como una mezcla de caseína y proteína de suero de leche para mantenerte un poquito más saciado. Si la quieres tomar únicamente en las noches, puedes irte a las proteínas de asimilación lenta. O por último, si estás buscando algo que te mantenga bastante tiempo con hambre y sin hambre y que te mantenga en altos niveles de calorías, incluso podrías optar por alguno de los llamados mass gainers, que suelen ser más altos en proteínas, en carbohidratos e incluso un poquito en grasas. Entonces te va a mantener un poco más saciado si es que esa es tu misión. Si es que estás en un periodo de déficit, puedes utilizarlo, pero tienes que ser muy cuidadoso con los macronutrientes y con la cantidad de calorías que consumes al final del día. ¿Es imposible utilizarlos en un periodo de déficit? No, claro que no, claro que se puede utilizar. Sin embargo, tienes que saberlo cómo utilizar y ser inteligente. Y honestamente, en los periodos de déficit, yo te recomendaría que tus fuentes de proteína sean proteína sólida, proteína de comida real, porque obviamente te va a mantener más lleno con menos densidad calórica. Ahora, el confort estomacal. Este es otro punto muy importante a mi forma de ver, porque aquí si eres muy sensible, realmente muy sensible a la lactosa, la proteína hidrolizada puede ayudarte. Ahora, aquí también quiero hablar de lo que mencionaba anteriormente en el punto de la proteína hidrolizada. Tienes que saber diferenciar si eres intolerante a la lactosa o tienes una alergia a los lácteos. ¿Por qué? Porque si eres intolerante a la lactosa, una aislada puede cumplir bien la función. Sin embargo, si eres alérgico a los lácteos, ningún producto proveniente de la leche te va a caer bien, te va a dar una reacción. Y hay muchas veces que las personas dicen que son alérgicos, por ejemplo, a los lácteos y por eso no pueden consumir, y realmente lo que tienen es una intolerancia y con una proteína aislada o hidrolizada pueden vivir bien. Pero hay otras veces que las personas en cambio no logran diferenciar eso y solo creen que tienen intolerancia a la lactosa y todas las proteínas les caen mal. Así que es importante que sepas diferenciar o que hables con un médico si tienes una intolerancia o una alergia. En el caso de que tengas una alergia, las proteínas de huevo se digieren bastante bien y también podrías optar por alguna fuente animal o vegetal. La vegetal principalmente que sea una combinación, ya hablamos de proteínas de chícharo y arroz, que llenan un perfil de aminoácidos más completo. Así que es importante que tomes eso en cuenta en cómo te va a caer en el estómago, porque si no, todo el dinero que gastes en estos suplementos se va a ir por el baño y no va a servir para nada. Así que es importante que también distingas qué le cae bien a tu estómago y qué no. Si te caen mal los lácteos, pues no compres una proteína de suero de leche, ni siquiera hidrolizada. Si ya tienes esa alergia, ni una hidrolizada te va a hacer bien. Así que pásate enseguida al huevo, que es la segunda que tiene mejor biodisponibilidad, y si no te gusta o no encuentras, puedes irte a las de carne o a las vegetales. Tienes ahí las opciones. Ahora, sabores artificiales. Aquí quiero aclarar que todos los ingredientes que se usan en la actualidad se han demostrado que son seguros para ti. Puede que exista uno u otro que tenga algún estudio que dice que su consumo en exceso puede causarte alguna enfermedad, pero obviamente esos estudios se han hecho en ratas y con dosis que son estúpidas. Realmente hay uno de los estudios que si trasladáramos ese consumo de edulcorante a una persona, sería tomarse una piscina de edulcorantes para que te cause los efectos que tiene. Claro que hay ciertas cositas, ciertos, no tantos sabores, pero sí añadidos o espesantes como el CMC, que sí tiene una muestra que te puede alterar la microbiota intestinal. Entonces ahí sí quizás podría ser un poquito más picky entre si tiene o no tiene ese ingrediente específicamente, pero también hay que aclarar que no vale la pena que pagues precios exagerados únicamente porque te prometen la proteína más pura y sin añadidos. Estamos en este momento en el que está de moda que todas las proteínas sean completamente naturales, sin sabores artificiales, sin colores artificiales, todo natural, salido de la tierra y que es lo nuestro, y te cobran $100 por un frasco que en verdad no vale la pena. Hay otras formas de endulzar las proteínas, incluso hay proteínas simplemente endulzadas con stevia que son más económicas, que no entran en ese tema
del marketing de la naturaleza. Así que si está muy caro porque te promete ser algo muy natural, realmente duda un poco, investiga un poco más y vas a encontrar buenas opciones a buenos precios que no contengan estos saborizantes. El precio. El precio, al igual que sabor, digamos que depende de lo que cada uno considera valioso. Sin embargo, no pagues un precio extra únicamente porque te han contado o has leído que es lo mejor. Pruébalo tú mismo. No confíes en nadie, no confíes ni en la proteína que te está vendiendo tu influencer favorito y ni siquiera confíes en las proteínas que digo yo en mis reviews. La única forma de que sepas si vale la pena o no es haciendo una prueba y error, no porque yo digo o el otro influencer dice que es la mejor proteína del mercado, tienes que automáticamente ir a comprarla sin importar su precio. Considera tu situación, mira cómo está tu bolsillo y mira opciones en el mercado. Hay buenas opciones, hay buenas opciones. Si la proteína no te gusta, si la proteína no se mezcla, no vale la pena gastar ese dinero sin importar lo que diga el resto de personas. Y también las proteínas que son muy costosas, sin importar lo que te digan, simplemente son una estafa. Ninguna proteína debería costar el doble o el triple del valor común en el mercado, así que puedes hacer un pequeño estudio de mercado viendo cuál es el precio promedio. Por ejemplo, quieres comprar una proteína aislada y estás viendo que el tarro de 5 libras en todas las proteínas aisladas siempre está rondando entre los 70 y 90 dólares, por ejemplo, siendo la más cara 90 dólares, y tú encuentras o te recomiendan una proteína aislada que cuesta 200, que cuesta 150, 140 dólares por el tarro de 5 libras, no vale la pena. Créeme, si las otras opciones tienen un precio más bajo, son de igual de buena calidad, simplemente no caigas en esa estafa. No hay ninguna proteína que valga la pena pagar más de 2 o 3 veces el valor del mercado. Y lo más importante, en verdad, que puedes hacer es tú mismo ponerte a ver y empezar a hacer una discriminación por precios. Busca cuáles son los precios de las proteínas, mira cuál es la más barata, mira cuál es la más cara, anda buscando en el rango medio y compra la que se vaya acomodando a tu bolsillo, que consideres que cumple las características anteriores que te di. Muy bien, ya hablamos de lo que serían los puntos como fuertes dentro de lo que buscas en una proteína. Si estás buscando el tipo de asimilación, lo que estás buscando en cuanto a macros, lo que estás buscando en cuanto a precios, pero ahora también hablemos de conveniencia. Porque el video justamente se llama suplemento de proteína y no como tal la proteína en polvo. Porque en la conveniencia podemos encontrar diferentes tipos de productos. Por ejemplo, las barras de proteína. Una de las ventajas que vas a encontrar con las barras de proteína es que puedes moverlas a cualquier lado, no se dañan rápidamente, no van a causar mayor inconveniente si las abres y te las comes en un bus, en un avión, donde sea que estés, y te van a servir como un reemplazo de comida. Las desventajas es que se pueden derretir a muy altas temperaturas, puede tener macros más altos, así que en un plan de alimentación estricto puede ser difíciles de incluir, y muchas barras suelen tener fuentes de proteínas de baja calidad como el colágeno, así que es importante que antes de que compres estas barras de proteína, leas los ingredientes y busques que principalmente la fuente de proteína sea concentrado o aislado de suero de leche. Si no encuentras que sea suero de leche, como mínimo busca que sea proteína de leche, no colágeno. Si es de colágeno, mejor no compres nada. Otra de las opciones, ahora sí entramos ya al tema de los polvos de proteína. Y las ventajas obviamente va a ser su precio. Son buenísimas en el costo-beneficio. Puedes manejar mejor la cantidad. Hay veces que no necesitas los 25, sino necesitas 40, 35. Y obviamente con el polvo midiendo, pues puedes jugar con eso. Y obviamente te pueden ayudar también en que tengas mayor variedad en cuanto a sabores, porque hay un montón en el mercado, puedes coger un montón de proteínas, entonces no hay problema en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Obviamente son bastante más difíciles de transportar, entonces no suelen ser muy convenientes. Imagínate que te vas de viaje, tienes que llevar el tarro o funda Ziplocs y suele ser bastante molesto, así que
En ese caso, pues podríamos optar por la siguiente opción, que justamente son los RTDs o Ready to Drink. En este caso tienes variedad. Puedes coger los que sean tipo shake o batido, o las clear, que son más como juguitos. Y estas, sobre todo si utilizas las versiones shake, te van a ayudar a sentirte más satisfecho. Todas suelen tener entre 30 y 40 gramotes de proteína, así que pueden servirte también para acompañar otras comidas. Por ejemplo, digamos que nuevamente estás viajando, estás en un avión, te sirven la comida del avión en un viaje largo y generalmente no suelen ser muy amables con la cantidad de proteína, pero tú tienes ahí, puede ser tanto un shake como una versión clear, incluso que se acompañaría mejor y ¡pum! Ya tienes entre 30 y 40 gramos extra de proteína a los carbohidratos y las grasas que ya te dieron y puedes crear una comida un poquito más completa. Las desventajas son más costosas que las versiones en polvo o que las barritas. Entonces también hay que hablar de que las versiones clear no suelen tener mucha proteína, algunas lo máximo que llegan es a 20 gramos y las versiones tipo shakes a veces vienen también un poquito cargadas en otros macros, pero sus desventajas no son tantas si es que te puedes acoplar al precio de estos batidos. Ahora, como conclusiones, no existe un producto que sea el mejor para todas las personas. Así que considera el tipo de producto que se acomode realmente a tus necesidades, a tu presupuesto o incluso a tu gusto en cuanto a sabores o texturas. Utiliza los puntos que te di simplemente para que conozcas la proteína, para que sepas por qué estás pagando lo que estás pagando y si es la indicada. O si piensas conseguir alguna, mira que estos puntos se acomoden también un poquito a tu proceso personal. Nadie tiene la verdad absoluta. Y pues también nadie conoce tu cuerpo mejor que tú, así que ninguna recomendación que veas en internet va a ser perfecta para ti hasta que tú mismo la pruebes y encuentres si vale la pena o no. Y por último, si quieres conocer cuál es mi selección personal de proteínas para este año, te voy a dejar este video para que lo veas.